Bienvenidos a Vuelo Prohibido, el canal donde desenterramos los secretos mejor guardados de la historia de la aviación. Aquí no hablamos de lo que ya viste mil veces en libros de texto o en documentales de sobremesa. Aquí te contamos lo que había detrás de las máquinas, lo que pensaban los ingenieros, lo que sentían los pilotos y lo que nadie se atreve a decir sobre los motores que cambiaron la guerra. Hoy vamos a sumergirnos en una de las piezas más controvertidas de la ingeniería alemana, el motor radial BMW 801, el corazón del Focke-Wulf 190 y uno de los motores más influyentes, discutidos y contradictorios de toda la Segunda Guerra Mundial. Un motor que fue visto como un milagro por unos y como una condena por otros. Para entender por qué el BMW 801 fue tan especial, tenemos que retroceder a finales de los años 30. Alemania se rearmaba a una velocidad impresionante y sus ingenieros estaban convencidos de que podían dominar los cielos de Europa. El motor estrella era entonces el Daimler-Benz DB601, un motor en línea, refrigerado por líquido, que daba vida al Messerschmitt Bf 109. Era estilizado, elegante y ofrecía una ventaja clave. Su inyección directa de combustible le permitía hacer maniobras negativas que los cazas británicos con carburador no podían ejecutar. Esto fue crucial en la Batalla de Inglaterra. En este contexto, proponer un motor radial parecía un sinsentido. Los radiales eran más gruesos, generaban más resistencia, y los expertos creían que no podían competir contra los estilizados motores en línea. En Estados Unidos, sí, se usaban mucho. El Pratt y Whitney R2800 impulsaba al P-47 Thunderbolt y al Corsair, con un éxito indiscutible. Pero en Europa, y especialmente en Alemania, el consenso era que los motores en línea eran el futuro. Y ahí es donde BMW decide ir a contracorriente. Su apuesta era clara. Los radiales eran más resistentes al daño en combate. No dependían de radiadores, tuberías o bombas de agua que podían quedar inutilizadas con un solo disparo. Podían absorber impactos y seguir funcionando, aunque tuvieran medio cilindro destrozado. Y además, BMW quería demostrar que podían hacer un radial tan avanzado que rivalizara en rendimiento con los mejores motores en línea. Así nació el BMW 801. Este motor no era un radial cualquiera. Era un coloso de 14 cilindros dispuestos en doble estrella, con una cilindrada de 41,8 litros. Su potencia inicial rondaba los 1500 caballos, pero en sus últimas variantes alcanzó más de 2000. Hasta aquí suena como otro radial potente más, pero lo que lo hacía especial eran dos cosas: el sistema de refrigeración y el famoso comando Gerard. Primero, la refrigeración. Los radiales siempre tuvieron el problema de que los cilindros traseros recibían menos aire y tendían a sobrecalentarse. El BMW 801 solucionó esto con un ventilador de refrigeración frontal que giraba más rápido que el cigüeñal y forzaba aire a través de todos los cilindros. Esto no solo evitaba el sobrecalentamiento, sino que también permitió que el motor se integrara en un fuselaje más aerodinámico, con un capó cerrado y elegante. Era un radial, sí, pero visualmente se parecía mucho más a un motor en línea. Luego, el comando Gerard. Esto era una auténtica obra de arte mecánica. Imagina un ordenador analógico en miniatura que coordinaba automáticamente la mezcla de combustible, el paso de hélice, el encendido y la presión del sobrealimentador. Con una sola palanca, el piloto controlaba todo el motor. Esto era revolucionario. Mientras un piloto de Spitfire tenía que mover varias palancas y vigilar 4 relojes distintos para no sobrepasar los límites del motor, el piloto de un Focke-Wulf 190
Podía concentrarse en maniobrar y disparar. En combate, eso podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el BMW 801 debutó en combate en 1941, montado en el Focke-Wulf 190, los aliados quedaron en shock. Los británicos se dieron cuenta muy pronto de que tenían un problema enorme. El Spitfire Mk5, que había dominado hasta entonces, de repente estaba en clara desventaja. El FW-190 era más rápido, trepaba mejor, tenía más aceleración en picado y estaba mejor armado. Los pilotos británicos no podían creerlo. Un informe de la RAF describió al nuevo caza alemán como el avión más formidable que hemos enfrentado. Y durante meses los cielos de Europa se tiñeron de miedo cada vez que aparecía el 190. Los pilotos aliados sabían que, si no tenían un Spitfire Mk 9, una versión acelerada para contrarrestar al FW-190, estaban en inferioridad. Este periodo se conoció como el susto del Focke-Wulf y fue gracias al BMW 801. Pero aquí es donde empieza la parte controvertida, porque el BMW 801 tenía un talón de Aquiles muy serio: su rendimiento en altura. Su sobrealimentador de 2 velocidades funcionaba bien a bajas y medias altitudes, pero a partir de los 6.000 metros el motor empezaba a perder potencia rápidamente. Eso significaba que, mientras el Merlin británico y el Packard Merlin del P-51 Mustang podían enfrentarse a los bombarderos a gran altitud, el FW-190 con motor 800, uno quedaba rezagado. Esto fue un problema enorme cuando los B-17 y los B-24 empezaron a bombardear Alemania desde altitudes de 7.000 u 8.000 metros. El 190, con su motor radial, no podía alcanzarlos con eficacia. Alemania tuvo que improvisar versiones del FW-190 con motores alternativos, como el Humo 213 o el Daimler-Benz DB603, diseñados para rendir mejor en altura. Eso nos dice algo muy claro. El BMW 801 fue brillante en su terreno, pero no podía adaptarse a todos los escenarios de la guerra aérea. Además, a medida que la guerra avanzaba y los recursos escaseaban, la calidad del motor empezó a caer. Los bombardeos aliados interrumpían la producción, faltaban materiales de calidad y los motores salían de fábrica con menos fiabilidad. Hubo casos de fallos en rodamientos, pérdidas de compresión y motores que se incendiaban tras pocas horas de vuelo. Lo que en 1941 era un prodigio, en 1944 muchas veces era un dolor de cabeza. Y aún así, el BMW 801 tenía algo que lo hacía único: su resistencia. Hay relatos de pilotos que volvieron a base con sus motores agujereados por metralla, con cilindros destruidos, con el ventilador destrozado, y aún así el motor seguía girando. Los aliados lo reconocieron. El 801 era un motor que podía recibir castigo y seguir funcionando. Y en misiones de ataque al suelo, el FW-190 con motor radial era casi indestructible. Muchos soldados aliados lo llamaban la bestia. La polémica sobre el BMW 801 sigue viva hoy. Para algunos, fue el motor que dio a Alemania el mejor caza de la guerra en 1941. Para otros, fue una apuesta equivocada que limitó las capacidades de la Luftwaffe en el momento en que más necesitaban cazas de gran altitud. Y es que esa es la gran contradicción del 801. Durante un tiempo fue imbatible, pero después se convirtió en un lastre. Comparado con el Merlin, el R2800 o incluso el DB605, el BMW 801 es un caso de estudio. Representa la filosofía alemana de buscar soluciones complejas, avanzadas, a veces brillantes,
pero que no siempre se adaptaban bien a las condiciones de la guerra. El Comando Herat, por ejemplo, era genial, pero también era complejo de mantener y reparar. En un conflicto donde la simplicidad y la producción masiva podían marcar la diferencia. Eso era un arma de doble filo, y sin embargo no podemos negar su legado. El BMW 801 fue producido en más de 30.000 unidades, impulsó a uno de los cazas más legendarios de la guerra y dejó claro que un motor radial podía ser tan moderno y temible como cualquier motor en línea. La pregunta al final es, ¿qué recordamos más, sus victorias tempranas o sus limitaciones posteriores? El BMW 801 nos obliga a reflexionar sobre cómo la innovación tecnológica puede brillar un momento y después quedar superada por la realidad. Fue un motor que definió un avión, un periodo de la guerra, y que aún hoy sigue generando debates entre los que amamos la historia de la aviación. Esto fue Vuelo Prohibido. Si te ha gustado este viaje al corazón de uno de los motores más polémicos de la historia, ya sabes qué hacer. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Y dime en los comentarios, ¿crees que el BMW 801 fue un acierto estratégico de Alemania o un error que terminó costándoles caro? Me encantará leer tus opiniones.